estás? Soy Rogelio López Guillemén y hoy continuaremos leyendo El Imperio de la Decadencia Argentina recargado. Continuamos en el capítulo 2 y ahora vamos a abordar un tema que me parece muy importante, que tiene 15 años de ser escrito, que me parece que marca un poco el perfil de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, sobre todo en la institución más importante de todas, que es la familia. El capítulo se llama La familia en Argentina. La familia ha sido definida como la base de la sociedad, como la célula básica del organismo social. Esta descripción, cabal y certera, nos permite, al analizar lo que ocurre en nuestras familias, entender mucho de lo que pasa en nuestra patria. La organización familiar que predominó hasta principios de la década del 80 era paternalista, con una clara división de tareas y roles diferenciados en lo referido al hombre y a la mujer. La figura masculina era la responsable de llevar el pan a la casa. Era quien estaba trabajando afuera y que con el dinero que traía enfrentaba los gastos que se generaban en la familia. En los momentos en los que los hijos se declaraban en rebeldía para con una determinación de la madre, la suya era la última palabra. Sus sentencias eran inapelables. El padre era el filtro que se encontraba en el exterior, alejando aquellas cosas que consideraba nocivas para su progenie, y que cuando ésta comenzaba a dar sus primeros pasos solo en la selva de cemento fuera del hogar, se convertía en el bastión sobre el que se apoyaba y el tutor que orientaba su andar. La madre era el centro neurálgico del hogar, el eje por donde pasaban todos los movimientos familiares. Regulaba y coordinaba las actividades de los miembros del clan. Era el filtro que se encontraba en el interior del lar. Como si fuese un juez de primera instancia, resolvía la mayor parte de las vicisitudes que se presentaban, dejando las más complejas para zanjarlas junto a su marido. Los hijos eran el centro de atención de la familia. Los padres se proyectaban en sus herederos y todos los esfuerzos realizados tenían como meta el allanarles el futuro. Eran la prioridad. La mayor satisfacción a la que como padres aspiraban era ser reconocidos como buenos progenitores en la impecable conducta social de sus hijos, tanto en la escuela, en la casa de sus amigos o en la calle. Los abuelos ocupaban un importante lugar en este tejido doméstico, siendo referentes familiares. En ocasiones mediaban en las discordias que se presentaban en el clan y así mantenían la armonía entre los parientes. Eran muy queridos por los nietos y se mimaban mutuamente. La relación entre ellos era de condescendencia por parte de los mayores y de respeto por el lado de los infantes. El vínculo con el resto del clan era menos estable. Quizás el único día de la semana en la que se reunían la mayoría de los miembros de la gran familia era el domingo a la hora del almuerzo, evento tradicional de la cultura latina, sobre todo italiana, fuertemente arraigado en nuestras costumbres de entonces. Hasta aquí hemos hablado de las cosas positivas que engalanaban a las familias, pero la otra realidad que se vivía, crítica y negativa, era la sumisión de la mujer en la relación de pareja, la desvalorización de las tareas hogareñas, la pérdida de la vida social propia y el sometimiento al poder de la billetera. La reacción de las mujeres a esta postergación fue la progresiva búsqueda de una mayor estima para con el llamado sexo débil, hasta lograr alcanzar un nivel similar al de los hombres. Esta equiparación se fue haciendo realidad lenta y progresivamente, pero se vio detenida en el momento en el que se ubicó en un lugar preeminente del balance familiar el dato de quién aportaba el dinero. Esta mercantilización doméstica trajo la esperada respuesta femenina, la búsqueda de contar con sus propios ingresos monetarios. Así la sociedad marital, que se basaba en la división de trabajo, con un socio capitalista y otro ocupado de los quehaceres, cambió a una en la que ambas partes superponían sus funciones y comenzaban a competir en vez de complementarse.
La mujer salió a la calle a trabajar y, en procura de alcanzar una igualdad de derechos con el hombre, tomó el camino que la condujo a adquirir una igualdad de hecho. Esta nueva realidad produjo un desbalance en la aceitada maquinaria llamada hogar. Antes de continuar con este análisis, quiero dejar en claro que considero justo y necesario el reclamo de las mujeres de un trato igualitario para con los hombres. Lo que no comparto es el camino que han tomado para alcanzarlo. No sé si exista otra vía posible para llegar a la deseada equiparación, pero creo que esta senda ha traído tantos o más perjuicios que beneficios, y son las propias damas las principales damnificadas. El ingreso de la mujer al campo laboral duplicó la oferta de trabajadores, mientras que la demanda se mantuvo estable. Este desbalance en el mercado acarreó el consiguiente descenso del precio del producto llamado salario, o sea, de los sueldos. Debido a esta merma del valor neto del trabajo, a pesar de que ahora son 2 los que realizan aporte pecuniario familiar, no se duplicaron los ingresos en los hogares. En contrapartida, sí aumentaron los gastos en rubros como guardería, transporte o personal doméstico. Haciendo un balance, sospecho que este cambio no trajo una mejora en la economía hogareña. Vuelvo a repetir, no se debe entender esto como una posición machista. Si se hubiesen cambiado los roles, o sea, que todas las mujeres trabajasen y los hombres estuviesen en sus casas, este desequilibrio en el mercado laboral no habría acontecido. Desde el punto de vista de estructura familiar, la ausencia de un referente dentro de la casa trajo aparejada la pérdida de la contención de los menores, el filtro que había en el interior del hogar, encarnado en la mujer, había dejado su lugar desierto. Los hijos, al estar gran parte del día sin la supervisión de los mayores, comenzaron a tomar decisiones por su cuenta sin someterlas al arbitrio de nadie. Estos fueron escalando en importancia y pronto versaban no solo sobre las cosas que sucedían dentro de la casa, sino también afuera de ella, con sus coetáneos, en la escuela y en la calle. Sobre esta base desarticulada y confusa, se produjo en 1983 el advenimiento de la democracia argentina. Se creyó que ésta resolvería con su sola presencia todos nuestros problemas y confundimos su ámbito de aplicación trasladando su ejercicio de la vida cívica al ordenamiento del núcleo familiar. La libertad que viene implícita con la democracia no supone anarquía. Para que haya libertad debe haber autoridad. Debe haber un poder que regule los deberes y haga respetar a todos los derechos de los demás. Ese poder regulador dentro del hogar lo deben ejercer los padres sobre sus hijos. Lamentablemente, los propios mayores confunden autoridad con autoritarismo, y como recién salimos de una época tormentosa en el plano civil, personificada en la dictadura, no se supo interpretar, diferenciar y aplicar el concepto jerárquico, confundiendo autoridad paterna con padres autoritarios. Así fue que los hijos se apropiaron de un estatus que no les correspondía y exigieron tomar decisiones que no le comprometían, para las cuales no estaban preparados ni tampoco le cabían las responsabilidades inherentes a ellas. Esa sensación de los hijos de ser seres todopoderosos, con la capacidad irrestricta de realizar lo que su antojo le indicase, se trasladó a su vez a la calle. La falta de límites dentro del hogar llevó a los jóvenes a creer que tampoco debían someterse a restricciones en los demás ámbitos de la vida y, siguiendo este razonamiento, se sintieron en igualdad de condiciones y jerarquía que los adultos, que las autoridades o que los docentes. Más aún, la impunidad que los ampara por ser menores les infunde un sentimiento cercano a un semidios, como si estuviesen más allá de la justicia de los hombres. Así comenzaron a discutir las disposiciones con un tono cada vez más imperativo, hasta llegar a querer imponer su parecer por medio de la fuerza. Aprovechando el miedo de los mayores de ser o parecer autoritarios, fueron ganando terreno y bajo el manto de la impunidad el descaro reemplazó al decoro.
Otro de los aspectos que hay que mencionar es la pérdida de un referente laboral dentro del hogar. La gran cantidad de subsidios, planes sociales, aportes alimentarios y no sé cuántas cosas más ha llevado a una parte importante de la población a vivir de la dádiva y del favor del gobierno de turno. La clásica imagen del padre saliendo temprano a trabajar y volviendo a la noche cansado fue suplantada por la de la cola en el banco para cobrar la limosna o la visita al puntero político del barrio o la concurrencia a alguna movilización. ¿Cuál es la conclusión a la que arriban los jóvenes que se crían en este ambiente? Simple. No hay que estudiar ni esforzarse para poder vivir. Solo hay que tener unos amigos apropiados y no tener vergüenza de pedir. La deleznable degradación de pedir limosna, esa era otrora la mayor humillación que podía padecer alguien que se sintiera responsable de la manutención de su familia. El orgullo de conseguir las cosas por el esfuerzo propio y el mérito es considerado en la actualidad como un disparate. Quien se afana para alcanzar sus metas en lugar de pedírselas al gobierno es considerado poco menos que un tarado. Observamos también que las familias fueron progresivamente perdiendo el espíritu religioso. La iglesia fue sustituida por el shopping. La práctica evangélica, mayoritariamente somos católicos en Argentina, aun con cierta hipocresía en su ejercicio, inducía a los integrantes de la familia a ser personas simples, de pretensiones modestas y contar con valores bastante firmes. En cambio, en la actualidad, el sacerdote fue reemplazado por el personaje televisivo de turno, su sermón por la propaganda y los ideales por el materialismo irreflexivo. Indudablemente, este hábito religioso servía de apoyo a los padres para fundamentar las restricciones que imponían a su descendencia. Gran parte de la logística diseñada en las casas tenía su correlato en el esquema de la Iglesia Católica y su prédica. El caso de las hijas, que son fruto de esas caóticas familias actuales, aún es más complejo. Sumado a lo antes descrito, estas púberes ven como natural y deseado la igualdad de hecho que existe entre los mayores de ambos géneros. Por lo tanto, ellas deciden comportarse igual que los varones, rechazando los modos femeninos. Las mujeres adultas compiten en el ámbito laboral con los hombres, pero mantienen cierta actitud de señora. Las adolescentes reniegan de esa condición elegante y se mimetizan con el accionar rústico de los varones. Los conceptos de pudor, delicadeza o gracia fueron suplementados por los de concupiscencia, procacidad y ordiñarez. En el caso de los varones, hay un cambio cultural que está asignado por un rechazo a las conductas varoniles y caballerescas, postura generada quizás como respuesta a la actitud femenina. La conjunción de ambas actitudes desembocó en lo que gusto llamar la moda unisex. Y precisamente la moda unisex será el capítulo que leeremos a continuación. La hemos pasado tan mal.